¿Quién sabe que Dios es un Dios de pregunta? De hecho, la primera pregunta que hace Dios la hace en el huerto del Edén. ¿Alguien sabe cuál es? ¿Cuál es? ¿Dónde estás? Eso está en Génesis 1:9. Y podríamos partir diciendo o preguntando, ¿dónde estás hoy? Porque yo te puedo ver sentado acá en la iglesia. Pero ¿dónde está tu mente en estos momentos? ¿Dónde está tu corazón? Muchas veces estamos en la iglesia, pero estamos pensando otra cosa que está afuera, estamos divagando en ciertas cosas, en ciertas áreas, y no estamos del todo presentes, y eso, al final y al cabo, limita la adoración a nuestro Señor, la alabanza que tú entregas a nuestro buen Señor. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu mente? ¿Dónde está tu confianza? Y precisamente ese es el título que yo le coloqué al sermón que quiero compartir con ustedes. ¿Dónde está tu confianza? Les voy a invitar a que puedan abrir el libro de Salmos 27. Una vez que lo hayan encontrado, pueden decir amén. Es un salmo bien conocido, la verdad, pero que últimamente me ha traído mucha luz a mi vida. Y así como dijo el hermano Daniel en su prédica, dígale a su hermana que está a su lado, ¿dónde está su confianza? Y esa va a ser la pregunta que va a estar durante todo el sermón. Salmos 27, versículo 1 al 3 vamos a leer. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mis carnes, ellos, mis adversarios y mis enemigos tropezaron y cayeron. Si un ejército acampa contra mí, no temerá mi corazón. Si contra mí se levanta guerra, a pesar de ello, yo estaré confiado. Salmo 27. ¿Cuántos lo conocían? Amén. Es un mensaje bien conocido. Y este salmo, voy a hacer una previa, se podría decir. Lo compartí con los chiquillos en el campamento. En el campamento hubieron días que nos levantábamos antes a orar con Ricardo y Daniel, y cada uno entregó en su momento una pequeña reflexión. Yo compartí esta y les decía que este era un salmo, la palabra del Señor que me entregó el Señor el día 31. Adoptamos como tradición, se podría decir, como familia, el poder entregar un mensaje previo a la cena o después de la cena, de reflexionar en la palabra. Y durante el día, durante la tarde, yo me iba por Filipenses, pero siempre iba, al final de eso, Salmo 27. De alguna forma, Salmo 27. Luego después el Señor lo confirmó. Lo hice mío para mí durante el año como una guía, se podría decir. Y es un salmo que es un recordatorio de que debemos tener una confianza absoluta y plena en Cristo. Sea cual sea la situación que podamos estar viviendo, nuestra confianza siempre debe permanecer en Él. Es un salmo que te invita a no dudar y que te invita a aprender a descansar en el Señor. Que te recuerda que es Dios quien tiene el control de todo. Y algo clave y muy importante es aprender a depositar tu confianza en Dios. Esa es la victoria sobre todo miedo que nosotros podamos tener en el mañana. Aprender a depositar nuestra confianza en el Señor. Si usted lee en la casa, y le voy a invitar que lo haga después, se dará cuenta que es David quien escribe este salmo. El rey David, el gran rey David. De hecho es quien escribe la mayoría de los salmos que están en este libro. Algunos teólogos dicen que lo escribió antes de subir al trono, otros dicen que antes de ser ungido, pero lo importante aquí es que quien lo escribió revela algo muy importante. Revela su corazón. El corazón de David depositando su confianza en su Señor. Es muy probable
que lo haya escrito cuando estaba siendo perseguido. Y eso lo podemos ver en los versículos 2 al 3. Donde dice, cuando los malhechores vinieron sobre mí, y sigue. Pero ¿sabes? Este salmo completo es un cántico dulce. Es un salmo lleno de esperanza, lleno de entendimiento, pero también lleno de sabiduría. Que no puede ser tomado por aquellos, en realidad que puede ser tomado por aquellos que están atravesando pruebas o dificultades. Ese es el fin. Te invita en todo momento a descansar, pero sobre todo a confiar en el Señor. A ser dependientes de Él y a que abandones tus dudas internas que puedas tener. Un dato no menor es que la palabra confiar o confiar en Dios aparece aproximadamente unas 190 veces en la Biblia, en total, un poquito más. En el libro de Salmos es donde más aparece esta palabra, con unas aproximadamente 70 veces. Y lo otro es que este libro, Salmos, no solo fue escrito por David, sino que tiene varios autores distintos. En sí es como un himnario, se podríamos decir. Es un compendio de alabanzas donde podemos ver los sentimientos de los autores, el corazón de quien lo escribe, no tan solo de los momentos alegres, sino que también de sus momentos de aflicción. Otro dato que siempre me gusta mencionar cuando hablo de David, que David es como de los personajes del Antiguo Testamento, de esos personajes atemporal. Porque pese a haber pecado, a haber cometido errores, él sabía a quién acudir siempre. La Biblia nos dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y eso lo encontramos en 1 Samuel 13:14, cuando el profeta buscaba a un hombre que tuviese el corazón de Dios, y también lo reafirma en Hechos 13:22. Y aquí algo que puede ser posible, por ejemplo, el pecar, puede ser posible que puedas errar, puede ser posible que puedas caer. Y esto no es una invitación a hacerlo, para nada. Solo digo que existe esa posibilidad porque estamos en este mundo. Pero debemos aprender a tener el corazón de David, un corazón conforme a Dios. ¿Y por qué digo que era un personaje atemporal? Porque David sabía y tenía una disposición espiritual distinta frente a sus errores. Él sabía a quién acudir. Ante su pecado, ante sus errores, él siempre buscó perdón. Él siempre se humilló. Siempre buscó una respuesta no afuera, sino que en Dios. David es tan importante que desde su linaje van a ser nuestro Salvador. Y al mismo Jesús se le conoce como el Hijo de David. Si pudiéramos hacer una especie de resumen de este Salmo 27, podríamos ver que en los primeros versículos David está proclamando confianza absoluta y total en Dios. Eso lo podemos ver del 1 al 3. Del versículo 4 al 6, del versículo 4 al 6 podemos ver el amor y la comunión que tenía David con su Señor. Del versículo del 7 al 12 vemos la entrega de David, pero mediante una oración. Termina el versículo 13 con un reconocimiento del poder sustentador de la fe que fue probada por él, demostrada por su propia experiencia. Y a mí me encanta el versículo 14. Es una exhortación y a su vez una invitación a que sigamos su ejemplo. Hoy solo vamos a meditar en el primer versículo. Si nos ponemos a meditar en todo el versículo nos podemos tardar mucho. Hoy solamente vamos a meditar en el primero. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Y aquí el salmista comienza con una declaración de interés personal. El Señor es mi luz. El Señor es mi salvación.
Lo particular es que cuando uno nace de nuevo en Cristo, la luz de Cristo llega a ti. Y lo que era tinieblas, hoy es luz. Porque su luz saca toda la oscuridad que podemos tener dentro. David sabía eso. Por lo mismo habla de esa forma. Señor, tú eres mi luz. Señor, tú eres mi salvación. Y muchas veces nosotros no nos apropiamos de eso. Hemos visto que el Señor nos ha sostenido, hemos visto que el Señor nos ha librado, que Él ha estado con nosotros, nos ha acompañado, nos ha guiado. Hemos visto sus maravillas, pero muchas veces en el correr del día o de la vida olvidamos que Él es nuestra luz, que Él es nuestra salvación. Y hoy te invito a apropiarte de eso, a decir en esos días malos, Señor, tú eres mi luz, Señor, tú eres mi salvación. Y eso debemos creerlo. David no dice, el Señor me da luz. David no dice, el Señor da la salvación, sino que él recalca, dice, Él es mi salvación, Él es mi luz. Y hay una gran diferencia, porque el Señor no es ajeno a ti. El Señor, Dios, Jesús, está contigo en todo momento, y por eso hoy la invitación va a ser en confiar en Él. Prosigue con una pregunta. ¿A quién temeré? Dígale a su hermana. ¿A quién le temes? Y esta pregunta es una pregunta media tramposa, que podríamos decir, porque trae su propia respuesta. Porque no hay razón para temer a los poderes de las tinieblas, puesto que Jesús venció. Nuestro buen Señor es nuestra esperanza y es nuestra luz. Y Él destruyó los poderes del enemigo. Él venció en la cruz del Calvario. El infierno no tiene poder para amedrentarnos porque el Señor es nuestra salvación. Yo hoy te quiero decir en el nombre del Señor que no temas. No temas. No temas porque el Señor está contigo. Aquí vemos otra particularidad de David. ¿Quién recuerda que David venció a un gigante, a Goliat? Y este gigante era un gigante petulante que se engrandecía por su fuerza, por su altura, que nadie lo podía vencer. Y aquí David sostiene que el verdadero poder real, efectivo, viene del Señor, no de las fuerzas. Viene de aquel que es el omnipotente, del gran yo soy, de Dios mismo. Y sabes, el temor, los miedos, el dónde iré mañana, lo que estés pasando en tu vida, muchas veces no sabemos rendirlos al Señor. Y ahí es cuando nuestra confianza no está bien puesta en Cristo. El problema es que no sabemos depositar verdaderamente nuestra confianza en el Señor. Cuando sea el gigante que sea, el Señor los va a derrotar. El Señor los va a vencer. El Señor tiene la autoridad para derribarlo, para que ese gigante caiga y tú salgas en victoria. Vuelvo a hacerte la pregunta del comienzo. ¿Dónde está tu confianza? El versículo continúa. Dice, el Señor es la fortaleza de mi vida. Este versículo continúa diciendo que el Señor es nuestra fortaleza, ¿cierto? ¿Quién es tu fortaleza? Para David, la fortaleza de su vida era el Señor. Esto nos habla de una confianza absoluta que tenía David en su Creador. Una esperanza que era certera. Algo imposible de romper. Y él termina diciendo en este versículo, ¿de quién tendré temor? Una pregunta audaz, pero que a la vez está llena de sabiduría y que tiene un valor presente como también un valor futuro. Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y ahí vuelvo a la pregunta del principio.
¿Dónde está tu confianza? Me gustaría que alguien buscara Mateo 7, 24 al 27. Y si lo puede leer. Amén. ¿Alguien lo encontró? Mateo 7, del 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Amén. Amén. ¿Se entendió? Este mismo pasaje se encuentra en Lucas. En Lucas 6, del 47 al 49. Y son conocidos, bueno, este es el Sermón del Monte y el otro es el Sermón de la Llanura. Y nos habla del hombre que construyó su casa sobre la roca y de quien construyó su casa sobre la arena. Sabemos que Cristo es la roca. Amén. Y construir sobre la roca, sobre Cristo, es depositar tu confianza. Es tener confianza total y absoluta en Él. En su carácter, en su obra, en lo que Él quiere hacer. Porque debes creer que Él es lo suficientemente fuerte para sostener tu vida. El sabio oye y hace. Eso también es tener confianza en la palabra de Dios. En lo que se nos enseña en la Escritura. En este pasaje de los Evangelios vemos algo muy importante. Vemos una fe obediente. Obediente con una invitación a construir sobre la roca y no sobre la arena. La obediencia requiere confianza. Porque uno cuestiona. ¿O no? ¿Nunca cuestiona? Uno cuestiona. Amén. Creemos muchas veces saberlas todas, pero eso no es así. Uno fue obediente, construye sobre Cristo y confía en Cristo, no sobre la arena. La obediencia requiere confianza porque es necesario. Porque si no está esa confianza en la obediencia, tus cimientos no quedan fuertes. La realidad es que es necesario obedecer, confiar y tener fe. No confías en los hombres, confías en Cristo. No es obedecer a los hombres, es obedecer a Cristo y a quien Él coloca en los lugares para guiar a su iglesia. Es fe, porque la fe es eso. Hebreos 11:1. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Para la construcción de tu vida, ahora, ¿dónde vas a depositar tu confianza? ¿En la roca que es Cristo o en las arenas del mundo? Y aquí voy a tener, son 3 puntos o tips que marqué, que quiero mencionar. El uno es, tener confianza en Dios significa dejar esa parte tuya que suele tener o quiere tener el control de todo, para depositarla en Cristo. Debemos aprender a soltar. ¿Alguien le ha enseñado a manejar a otra persona? ¿O le ha pasado el auto para que practique?
ha sido de guía, de profesor, uno suele decirle muchas veces a esa persona, confía, lo estás haciendo bien. La persona que está enseñando está confiando en quien le enseña. Y la persona que enseña está confiando en el otro para que no le pase nada al auto. Eso es aprender a soltar el control y confiar en aquel que te ha amado y ha dado su vida por ti. 2. Aprende a depositar tu confianza en quienes debe depositarla. Yo en este momento estoy construyendo un garage con mi papá en el campo. Me lo estoy dando de maestro chasquilla, pero algo avanza la obra. Mi papá tiene sus ideas. Y ahí es donde, y yo también tengo las mías, porque yo soy como estoy encargado supuestamente de la cosa. Soy el que lleva un poco la obra y de repente choco con lo que él me dice, respiro un poco, dibujo, le enseño, le muestro y hay veces que él tiene razón y me termina ganando igual. Y así muchas veces somos nosotros con Dios. Depositamos confianza en Él, pero luego seguimos en nuestras cosas. En lo que queremos, en lo que soñamos, en lo que deseamos, en los deseos de tu corazón. Le presentamos los diseños de aquello que queremos al Señor con lujos y detalles. Y el Señor te dice, por ahí no es. Y luego vuelves a dibujar, vuelves a diseñar, se lo vuelves a presentar al Señor y te vuelve a decir, por ahí no es. Y yo muchas veces me he visto en esa situación. Y es Cristo diciendo, por ahí no es, Alejandro. Aprende a depositar tu confianza en Cristo. Deposita tu confianza en Jesús. Deposita tu confianza en aquel que te rescató, que te amó, que te perdonó, en aquel que venció. Deposita tu confianza en Jesús. Porque el secreto en esto es que Él quiere lo mejor para ti y para mí. Y tercero, puedes tener temor, pero no debes olvidarte que Jesús venció. La vida es dura muchas veces. Cada día tiene su propio afán. Y hay que resolver muchas cosas en el transcurso del día. Muchas veces te puede pillar de imprevisto, cosas que resolver, sorpresas. Y en lo personal esas cosas a mí, creo que la mayoría las descoloca. Nos saca del foco de cierta forma. Pero el temor no puede ser más grande que tu Dios. No puede ser más grande que nuestro Dios. No puede ser más grande de lo que Jesús ya ha hecho en ti. Si tú miras tu interior, Jesús ha hecho una obra tremenda. El miedo, el temor no puede ser más grande que eso. ¿Es válido sentir miedo? Es válido. Pero no te quedes con que es válido. Corre a Cristo. Recuerda que Él ya venció. Todo eso que te temorizó, Él ya lo venció. Jesús ya ganó. Y muchas veces pasamos por alto eso. Pero hoy te quiero recordar que nosotros estamos jugando un partido que ya está ganado. Y eso el mundo no lo entiende. Porque el mundo ya está derrotado, está vencido. Y el vencido siempre quiere buscar una excusa para querer ganarte. Pero eso no ocurre aquí. Cristo ya venció en la cruz. Cristo venció en la cruz del Calvario. Y si hay alguien en que tú tienes que confiar, es en Él. Porque ya venció, Él ya hizo el sacrificio más grande por amor a ti y por amor a mí. Este salmo trae mucha luz. Solamente leí un versículo y me den uno. Y para ir finalizando, pensaba en esto. Bendita la desconfianza que he tenido porque me hizo darme cuenta que la verdadera confianza es Cristo. La que yo y tú
debes depositar en aquel que te ama, por sobre todas las cosas. Él tiene el control de todo. Hebreos 12:2 dice, parafraseando, puestos los ojos en Jesús. Es un acto de confianza en aquel que te creó. Creer en Él es confiar. Confiar en Él es creer. En todo lo que nos dice su palabra, que te amó, que te perdonó, que te salvó, que vino, murió y resucitó, que está sentado a la diestra de Dios, que vendrá, que volverá y que estaremos con Él en una eternidad. Confiar es creer que Él reina y reinará para siempre. Pero debemos aprender a confiar en Él. En medio de todas las dificultades que podamos tener, en medio de las tormentas, incluso en los días buenos, porque también en los días buenos también tenemos que confiar en el Señor. ¿Sabes? Como dije que iba a ir finalizando, me gustaría que leyéramos el versículo 13 de Salmo 27. Dice así: hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Hubiera yo desmayado. David tenía la confianza absoluta en su Creador. David sabía que si Dios no estaba con él, él iba a caer. Él no iba a tener victoria. David creía en su Señor. Aprendamos a tener también esta confianza en el Señor. Y el versículo 14 es la invitación que yo te decía al principio. Espera al Señor. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Espera al Señor, iglesia. Esfuérzate en ello. Esfuérzate en esperar al Señor. Alienta tu corazón. Pero sigue esperando al Señor. Y si hay alguien que está y lo ves desanimado, tócale con el codo, preocúpate un poco, aliéntalo. Que no se aparte de tu Señor, que no se aparte de nuestro buen Dios. Espera en el Señor, pero en esa espera confía en el Señor que Él va a hacer, que Él hará, que Él tiene el control de todo y que Él va contigo día tras día. Amén. Vamos a orar, nos vamos a poner de pie. Este es el mensaje. Espero que haya sido de bendición, como lo ha sido para mí. Y si hay algo que te ha traído dificultad o alguna cosa rara que te ha puesto a dudar de cierta forma en seguir, hoy la invitación es a confiar en el Señor. Hoy la invitación es más que nunca a creer más en tu Salvador, a creer que Él está en todo, en medio de todo. Que el Señor no es la luz, que el Señor es tu luz, es mi luz, que el Señor no es la salvación, es tu salvación, es mi salvación. No tengas temor, porque el Señor venció. Y el Señor está con nosotros. Amén.